Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la materia de problemas de aprendizaje, con los subtemas 1.6.5, clasificación de los trastornos de los aprendizajes, y el inicio de la unidad número 2, trastornos y desórdenes del desarrollo. Antes de comenzar con la información establecida, vamos a analizar las actividades a realizar en esta semana. En primer lugar, se ve el video sobre los subtemas y se hace una síntesis. 2. Se hace una síntesis del artículo Trastornos del desarrollo en niños y adolescentes del Dr. Natalio Fejerman, consultor del Servicio de Neurología del Hospital J.P. Garrahan, Buenos Aires. Y tercero, se hace una hexagrama de la información y finalmente se mandan las actividades al correo del docente. Clasificación de los trastornos de aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje son dificultades que presentan algunos niños y niñas a la hora de aprender a leer y escribir, calcular. Se suelen detectar en la etapa de la escolarización y cada vez son más frecuentes. Esto se explica porque el inicio de la enseñanza se adelanta cada vez más. Los diferentes trastornos del aprendizaje se proponen en el DSM-4, TR y el DSM-5, Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Explicaremos en qué consiste cada uno y además mencionaremos cuáles son los trastornos que propone el CIE 10, es decir, la Clasificación Internacional de Enfermedades. Los trastornos del aprendizaje implican un rendimiento en áreas académicas significativamente por debajo de lo esperado, normalmente unas 2 desviaciones típicas al resto de los alumnos. Este bajo rendimiento interfiere en el aprendizaje del alumno. La prevalencia de los trastornos del aprendizaje oscila entre el 2 y el 8%. Además, el 40% de los alumnos con dificultades de aprendizaje termina abandonando sus estudios, lo que supone un dato alarmante. Así, de forma muy frecuente, este tipo de trastorno se relaciona un fracaso escolar. Aunque la relación no es directa ni bidireccional, son trastornos más frecuentes últimamente porque el inicio de las enseñanzas se adelanta. La clasificación del DSM-4 TR y el DSM-5. En el DSM-4 TR, es decir, Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, los trastornos del aprendizaje se clasifican en trastornos de la lectura, trastornos del cálculo, trastorno de la expresión escrita, trastorno del aprendizaje no especificado. Con la llegada de la última edición del manual diagnóstico, el DSM 2000-5-2013, llega un cambio importante en relación a este tipo de trastornos. Se suprimen las categorías anteriores y aparece una única denominada trastorno específico del aprendizaje, que recoge los casos anteriores en una única categoría. El trastorno de la lectura. El trastorno de la lectura es la clásica dislexia. Supone el 80% del total de los diagnósticos de trastornos del aprendizaje. Además, afecta hasta un 5% de los niños escolarizados. ¿En qué consiste? Básicamente en una disminución del rendimiento en la lectura, es decir, el rendimiento del alumno se sitúa hasta 2 desviaciones típicas por debajo del rendimiento esperado para la edad, coeficiente intelectual y escolaridad del niño. Esto se evidencia a través de pruebas normalizadas de aprendizaje administradas individualmente. Así, las consecuencias del trastorno de la lectura interfieren en el rendimiento académico o en las actividades de la vida cotidiana del alumno. Por otro lado, en el caso de que exista un déficit sensorial previo en el alumno, las dificultades que aparecen excederían las habituales para él. Se recomienda no realizar el diagnóstico de trastornos de lectura antes de los 7 años.
2. Trastorno de la expresión escrita. El segundo de los trastornos del aprendizaje en el trastorno de la expresión escrita, que también encontramos en el DSM-4-TR y en el DSM-5 como trastorno específico del aprendizaje. En este caso, el alumno muestra unas habilidades para escribir por debajo de lo esperado para su edad, coeficiente intelectual y escolaridad, también 2 desviaciones típicas por debajo. Como en todos los trastornos del aprendizaje, existe también una interferencia en la vida diaria o en el rendimiento académico, y en caso de déficit sensorial, las dificultades exceden a las que éste podría justificar. Normalmente un alumno con un trastorno de la expresión escrita presenta además dificultades para organizar el material escrito, así como errores gramaticales, de puntuación y la organización de párrafos. Especificaciones. Mencionar que en la CIE, es decir, Clasificación Internacional de Enfermedades, esta categoría específica no existe. Por otro lado, si solo existe una alteración en la escritura, caligrafía, no se realiza este diagnóstico, sino trastorno del desarrollo de la coordinación. En el DSM o trastorno de las habilidades motoras en el CIE. Finalmente, el tercer trastorno del cálculo. El trastorno del cálculo es la clásica acalculia, que conlleva dificultades para realizar operaciones matemáticas. Así, la capacidad para el cálculo del alumno se sitúa por debajo de lo normal, reduciendo su rendimiento o interfiriendo en su vida diaria. Según la CIE 10, para poder realizarse este diagnóstico, la capacidad de la lectoescritura debe ser normal. Lo que está más afectado lógicamente son las habilidades matemáticas, por ejemplo el conteo, la seriación, realizar las tablas de multiplicar. Sin embargo, una persona con trastorno del cálculo muestra también afectación en las habilidades visoperceptivas y visoespaciales, así como en habilidades en relación a términos matemáticos. Estas pueden afectar a área lingüística, comprensión de términos, operadores matemáticos, área perceptiva, reconocimiento, lectura de símbolos matemáticos, aritméticos, agrupamiento de objetos, área atencional, por ejemplo, a la hora de realizar restas llevadas. Como veremos, el trastorno específico del aprendizaje que propone el DSM-5 incluye los trastornos del aprendizaje del DSM-4-TR y podemos realizar un diagnóstico u otro en función de si las alteraciones se producen en uno de los campos anteriores o en otro. El trastorno específico del aprendizaje del DSM-5 incluye además casos donde el alumno presenta dificultades para deletrear que no estaban en el DSM-4, dificultades para la redacción que sí estaban en el DSM-4 y dificultades en el cálculo. En el DSM-5 introduce las dificultades en problemas matemáticos. Sin embargo, fuera del trastorno específico del aprendizaje quedan los problemas de caligrafía que no se diagnostican como tal. Trastornos del aprendizaje en la CIE. Hemos visto los trastornos del aprendizaje en el DSM, en la CIE, pero que es la versión española. Estos se clasifican como trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar e incluyen las siguientes categorías específicas. Trastorno específico de la lectura, trastorno específico de la ortografía, trastorno específico del cálculo, trastorno mixto del desarrollo del aprendizaje escolar, otros trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar y trastorno del desarrollo del aprendizaje escolar sin especificación. Y aquí están las fuentes de información donde se obtuvo la información que se estuvo planteando en este video. Muchas gracias, que se encuentren muy bien.